Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Disculpen los ovarios, pero si no estás poniendo límites en tu vida, estamos haciendo todo mal. Así es. Y disculpen los ovarios, pero las personas que se ofenden por los límites que pongan son las que se beneficiaban de que esos límites no existieran en un primer lugar. Y tú dijiste lo que yo dije porque tú dijiste que yo dije y sí. tú dijiste. ¿Ese le dimos? Sí, así. pero se entendió. Se entendió perfectamente. Ya, si no lo digo de vuelta, ya no puedo. No, se entendió muy bien. Tigres, ya estoy. Se entendió muy bien. Qué gran habilidad. Así que bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que estoy segura que les pasa a muchísimas personas. Que es que ¿por qué nos cuesta decir que no? ¿Por qué nos cuesta poner límites? ¿Y por qué nos cuesta tanto, más que nada, saber si es que es más a hombres, a mujeres, si es un tema de la sociedad, si es un tema de autoestima? Porque entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es José Manuel Castellano, es teólogo y trabaja con personas en su bienestar y desarrollo. Es por eso que está acá con nosotros y vamos a hablar con él, acerca de ese tema que es tan, pero tan interesante, y estoy segura que lo vas a llevar a un tema filosófico, así que bienvenido sea. Bienvenido, porque tenemos estas conversaciones. Mis lentes me faltan de filosofía. Ya estoy. Ya. Así es. Bienvenido, José. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y nada, conversemos de este tema que creo que es bastante interesante. Sí. A ver, yo lo primero que me ha llamado la atención y de lo que dicen es esto de poner límites. Yo preguntaría, ¿por qué poner límites? ¿No crees que es importante poner límites? Pero ¿por qué sería importante poner límites? Justamente queremos saber eso, pero a ver, yo creo que es importante porque si no, yo creo que es importante poner límites para cuidarse a uno mismo. Eso. Es que se puede entender mal el decir que no. Hoy en día el entender que decir que no suena de manera negativa. Pero el decir que no hay que partir de una idea importante, y es que al yo decir que no, estoy dándome valor a mí mismo. Entonces, poner un límite significa que hay un punto donde no se puede pasar porque después de eso hay algo valioso. Claro. Entonces, está quebrando algún tipo de... Claro, es como cuando entras a una fiesta. O sea, te ponen un límite y te dices, hasta acá no entras. O sea, solamente entra el personal de servicio, solamente entra a la zona VIP. Entonces, hay un límite porque no hay acceso a algo más. Entonces, yo al poner un límite o decir que no se puede ver de una manera negativa, sino se tiene que ver de una manera positiva. Porque eso está diciendo, hay algo valioso detrás de este límite. Entonces, cuando hablamos de saber decir que no, tanto en hombres o mujeres, creo que es fundamental el verlo de una manera positiva. Me encanta esa forma de verlo. Es decir que no, es decirte sí a ti mismo, ¿no? Y decir sí a justamente esa valoración que te haces a ti, decir sí a tu salud mental, decir sí a los acuerdos que te has hecho contigo mismo, contigo misma. Pero me encanta el ejemplo que dabas de la fiesta y de la zona VIP, porque yo pensaba, ¿cuántas cosas he hecho para terminar en la zona VIP? Porque me dijeron que no podía entrar. Alucina. Y creo que igual se aplica mucho a este tema, eso ¿no? Y a la vida misma. Porque hay cosas que nos dicen que no y nosotros... Dale, que te dale. Y me colo a la fiesta. Y me colo, y me dice que no quiere nada serio, pero me pone like en el story, entonces igual yo sigo. O me dicen que no soy bueno para esto, y yo hasta demostrar, o que no puedo, mírame cómo salgo. Ya, pero ahí hay algo interesante, porque mira cómo en ese caso de la fiesta, tú estás tomando el rol de lo que en una situación de pareja es el otro, que quiere entrar. Y haces lo que sea para entrar. Entonces, una persona, una chica, un chico que tiene que saber decir que no, tiene que ser consciente que el otro va a hacer todo lo posible para entrar como tú has querido entrar a la zona VIP. O sea, va a hacer todo lo posible. Por lo tanto, yo tengo que tener muy clara mi delimitación y tiene que ser incluso te ponen pues seguridad, no sé, patas grandazos, para que no entres, pues, ¿no? Pues dice, no voy a entrar jamás. Lo mismo uno tiene que hacer, poner esas barreras, poner esos límites fuertes, porque desde fuera va a haber una presión muy grande para querer atravesarlo.
O sea, trabajar en eso es importante. Ahora, ¿por qué cuesta delimitar? ¿Por qué hay, digamos, se sufre tanto en esto? Y yo creo que hay algo predominante, ¿no? Y es el tema del miedo. El miedo, hay miedos que surgen porque tengo temor de decir que no. Yo tengo miedo a decir que alguien no entre en mi vida o no quiero hacer algo o no estoy de acuerdo en algo. Hay un temor muy grande de ceder, porque cuando yo tengo miedo hay un temor a perder algo. O al rechazo de alguien. Aceptación. Perder aceptación, que es rechazo. Perder la aprobación de la otra persona, no sentirme valorada. Entonces, hay miedos. Y yo creo que ahí el primer paso, lo que la persona experimenta, que es ese miedo, es identificar, cómo ayudarles a identificar cuál es el miedo que tiene. O sea, cuando la persona identifica cuál es el miedo, ¿qué es lo que es más difícil de mirar? O sea, muchas chicas, y cuando he conversado con personas sobre esto o que tienen alguna dificultad, lo que les cuesta es identificar o aceptar a qué le tienen miedo. O sea, que una chica te diga, no quiero ceder en esto con mi flaco porque tengo miedo a que me deje. No es fácil, ¿me entiendes? No es fácil. Para ella está siendo muy difícil aceptar eso y decir, se está diciendo a sí misma, tengo miedo de sentirme no valorada, de que no valgo lo suficiente para que él se quede conmigo. Eso es difícil. Entonces experimenta el miedo y cede. Más fácil es ceder en un sentido, pero no es lo justo para ella. Exacto. No, y estás en un también... Eso se vuelve cíclico, ¿no? El no acepto, pero te dejo, y luego no acepto, pero te dejo, y en verdad yo creo que eso tiene mucho también de entender, o sea, si es que vamos a hablar del miedo, también es entender qué es lo que yo estoy buscando en mi vida para ser feliz, qué es lo que yo estoy buscando, como hablamos también de los mínimos exigibles, ¿no? ¿Cuáles son las mínimas cosas que yo exijo de mí para recibir? Y yo creo que eso va a alimentar a evitar el miedo ante distintas situaciones. O sea, si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero en mi vida, cuál es mi propósito de vida, entonces no voy a ser capaz de establecer esos límites porque no voy a tener el miedo a perder. Claro, el miedo va a surgir siempre ante lo incierto. O sea, si te das cuenta, el miedo va a estar siempre hacia lo futuro. Nunca hay miedo hacia el pasado. Hacia el pasado hay dolor, porque hay pérdida. Pero hacia el futuro siempre va a haber miedo. Sí. Entonces, y el miedo surge porque hay algo incierto, porque hay algo que no sé cómo va a ser. O sea, y si ya lo quieres ver desde un término filosófico, Søren Kierkegaard va a plantear precisamente esto, ¿no? Que él llama que la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Por qué? Como no hay certeza absoluta de la decisión que voy a tomar, yo puedo reducir ese riesgo, tener mayor certeza, pero certeza absoluta nunca. No. Siempre va a haber un salto, lo que él le llama el salto de fe. ¿Me entiendes? O sea, es un salto de confianza. Entonces, el miedo es natural. El miedo no es malo experimentarlo. El problema es que por el miedo yo tomo una decisión no razonada porque no tengo claro qué es lo que quiero, que es lo que tú acabas de decir. Entonces, el miedo va a estar, pero si yo tengo claro lo que quiero y eso se hace previamente, es donde el miedo lo puedo afrontar de una mejor manera. Si no, soy víctima del miedo. Pero esa claridad también viene con las experiencias durante la vida, ¿no? O sea, nacer con claridad y certeza es bastante ilógico para un ser humano que tiene que experimentar la experiencia humana que implica para todos esta idea de la valoración que viene de fuera, ¿no? O sea, recién empezar a hablar de una valoración interna y justamente es a partir de ese momento, a partir de esos pilares de autoestima en los cuales tú empiezas a poner esos límites. Es bastante reciente, nadie nos hablaba acerca de esto. Sí, no. Vivimos la vida y vivimos sobre todo la adolescencia en búsqueda de, para empezar, ni siquiera destacar, ¿no? Y destacar de mala forma, es decir, ser el raro, y a veces el raro era el que decía que no. Porque, oye, vamos, no, chupa, no. Oye, perfuma, no. Oh, qué pavo, qué mensa, es que no, qué dejada. Pues. Esa era mi hermana, me acuerdo. Es más, tenía un apodo, ¿cuál era? No me acuerdo, me voy a acordar, pero... Era esa la que siempre hay alguien que dice que no y es considerada como... Claro, y terminas siguiéndote la presión porque tú quieres pertenecer. Quieres que el valor que se te dé... ¿Arrupe por qué? Porque arrugaba. Pues. Dani, I love you.
Y claro, es sumamente cierto el hecho de ver el pasado con sufrimiento, pero también el pasado con aprendizaje, porque si no hubiese ese pasado, sí, no existirían esos límites que hay hoy en día. Claro, es que a eso quiero llegar. O sea, el miedo siempre va a estar. El miedo no es malo, porque el miedo nos está diciendo que tenemos que tomar una decisión. Pero yo, para tomar una decisión, tengo que definir previamente qué es lo que quiero, qué es lo que tú planteabas hace un momento. Pero ¿por qué nos cuesta? Porque hemos aprendido en el pasado cosas, lo que podemos llamar aprendizajes incorrectos, creencias limitantes. Tenemos aprendizajes inconscientes, muchos de ellos, que conectan en el momento que yo tengo que tomar una decisión. Y entonces confrontar esos aprendizajes, que muchas veces han sido sociales, familiares, personales, es donde yo tengo que confrontarlos para definir si los quiero o no los quiero en mi vida. Por ejemplo, una niña que aprende que el papá le enseñó porque es un buen papá, pues, ¿no? Quería que sea la mejor alumna en la clase. Entonces la motiva que saque 20 en todos los exámenes, ¿no? Que saque la mejor nota. Esta niña va a aprender de manera consciente que tiene que sacar mejores notas. Pero de manera inconsciente puede generar un aprendizaje. Y es, claro, ella se da cuenta que cada vez que saca buena nota y el papá la abraza, la felicita. Claro. Hay amor. Esta niña aprende de manera inconsciente, nadie se lo dijo, pero lo interpretó así, fue su aprendizaje, de que si me valoran, si me reconocen, yo soy valiosa. Esa niña empieza a creer, claro, si me reconocen, yo valgo. Entonces, ese aprendizaje inconsciente lo va a tener ahí, de manera, y ella no lo ve. Cada vez que esté expuesta, después de años, con su enamorado, en una situación donde, claro, el enamorado le pide hacer algo que ella no quiere, y el enamorado se molesta si es que ella le dice que no. Ella va a experimentar que no está siendo valiosa. Entonces, entre el miedo de perderlo, entre el miedo de no sentirse valiosa, entre el miedo y ¿qué hace? Cede. Entonces, el miedo es natural, pero está surgiendo por un aprendizaje previo que ella tiene que trabajar y confrontar. Entonces, ese es el camino que hay que realizar. O sea, no es decir que no porque no. Digo que no porque hay algo valioso que hay dentro de mí. ¿Y tú crees que hay algo además de aprendido, hay algo biológico que haga que las mujeres quizás les cueste más poner límite que los hombres? ¿O tú crees que los hombres más que las mujeres? ¿O tú crees que no tiene nada que ver? No, yo creo temas de género que no tiene nada que ver. No, yo creo que el contexto actual que vivimos en el tema de sexualidad influye más en la mujer. Pero yo creo que el hombre también tiene muchas situaciones en las que es incapaz de decir que no. Y es incapaz en el tema del reconocimiento social, por ejemplo. Por el tema material, por el éxito, por el puesto, por el que me pongan manager o gerente general o la apariencia del auto, lo que el auto refleja que yo soy. ¿Date cuenta? Es lo mismo. Entonces, perder eso, o sea, no es viable, cuesta. Entonces yo creo que el hombre también está expuesto a situaciones donde surge el miedo por aprendizajes previos, pero en el caso de la sexualidad está mucho más condicionada a la mujer, ¿no? Porque creo que ahí hay todo un contexto donde la mujer, no por el contexto social, por muchas perspectivas, la mujer le cuesta, por aprendizajes previos, decir que no en temas de sexualidad. Es lo que creo. Sí. Bueno, ¿qué temas de sexualidad que se trasladan finalmente a tu día a día, ¿no? O sea, yo estoy pensando también en situaciones que hoy en día ya no me generan tanto miedo, es la palabra, definitivamente, sí. Por un lado, las mujeres se nos ha enseñado, consciente e inconscientemente, que decir que no está mal, sobre todo a tu pareja, ¿no? De que estamos hechas para complacer y que nuestro rol sexual es el de dar placer y no tanto obtener placer y, en fin, el rol reproductivo. Pero también me pongo en las situaciones laborales, por ejemplo, sobre todo cuando hay una dinámica de poder hombre-mujer, o cuando, en mi caso, yo trabajaba en un ambiente sumamente masculino. Hay cosas a las cuales tenías que aguantar que no está bien que aguantaras. Y la ironía, y acá creo que sí, pues hay un eje que recién está cambiando, que recién se está valorizando y que recién estamos poniendo en la mesa como, oye,
esto no está bien, ¿no? De repente lo hemos normalizado por demasiado tiempo, como el hecho de, no sé, yo contando desde una experiencia sumamente personal, ¿no? Caminaba, yo trabajaba en un programa, en una productora de televisión y tenía que ir a dejar las memorias de lo que se había grabado al sótano. Y en el sótano, por lo general, estaban todos los camarógrafos, hombres, de los cuales supuestamente yo era pata. Pero el ser pata significaba yo tener que cambiar toda mi modulación, toda la forma en la cual hablaba y me expresaba para ponerme a nivel de que, oye, trátame como un igual. Cuando no somos iguales, y no por un tema de poder, sino simplemente porque, o sea, no importa quién sea, respétame, ¿no? Pero la idea inconsciente y muy consciente que tenías era como que tienes que hacerles la patería para que te respeten. Pero por más que les hacías la patería, no dejaba de haber un comentario, no dejaban de haber miradas sumamente incómodas. Y a la hora de yo hablarlo, pues siempre he sido un poco revolucionaria, ¿no? Hablarlo con mi jefa directa, y la jefa de todas, se escandalizó con el hecho de pensar de que yo estaba pidiendo un curso de acoso sexual laboral y hostigamiento, porque acá había algo que no estaba bien, porque yo no debería por qué estar en mi centro de trabajo incómoda por lo que debería pasar. Y que esa incomodidad tiene una base de miedo. Tiene una base de miedo de si yo le respondo cómo me va a responder, o si yo le digo a un superior, ¿me van a creer o no me van a creer? Y en este caso era otra mujer que no me estaba creyendo y que me decía como que si yo llevaba esto a recursos humanos iba a ser un escándalo. Yo pues que debería ser un escándalo lo que está pasando, ¿no? Y creo que en toda esta jungla de humanidad, decir que no recién hoy día es algo que quizás, o sea, lo valorizamos más o lo creemos un poco más. Yo creo que no es un tema de que no es que decíamos que no, sino que se nos creía mucho menos cuando decíamos que no. Tanto mujeres como hombres, ¿sabes? Porque yo me pongo en los zapatos de un hombre y era hablar acerca de esto era básicamente quitarle todo el concepto de lo masculino, ¿no? De lado y volverlo como una persona sumamente débil. Y si tu masculinidad se basa en la fortaleza, estabas yendo contra natura, de cierta forma, al decir que no, ¿no? Entonces, vivimos sumamente confundidos acerca de lo que está bien y lo que no está bien hasta cierto punto. Sí. A ver, justo en el ejemplo que pones, yo creo que ahí el tema de, por ejemplo, la jefa, hay mucho miedo de tener problemas. Claro. ¿Okay? Porque era mover a recursos humanos, era un escándalo y claro, la gente tiene miedo, otra vez el miedo, a generar conflicto. Y tenemos temor, surge ese miedo de confrontar, porque hace un rato decías revolucionario. Yo no creo que seas revolucionario, yo creo que eres confrontacional. Tú confrontas lo que ya se estableció como verdad, tú dices ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser eso verdad? Ese ha sido mi rol desde niña. Pero entonces, me he ganado buenas y malas experiencias. Es que es lo correcto, porque el hombre, el ser humano debe confrontar continuamente sus verdades. Las creencias o aprendizajes están para confrontarlos. El problema es que las creencias y aprendizajes sociales son los más difíciles porque al tú decir, no me parece, se te viene encima todo el mundo. Y lo que decías de los hombres, claro, si un hombre no lo hace, ya, o sea, si pasa una chica y le dices algo, no sé, feo, grosero, claro, ya no eres hombre. O sea, eres menos macho. Por eso, y no es así. Entonces, hoy se está dando este giro donde dices, oye, esa persona tiene todo el respeto, se merece todo el respeto, yo no puedo tratarla de esa manera. Entonces, confrontar el statu quo que existe, eso es importante. O sea, realmente es necesario que hoy surja más gente que quiera confrontar los conceptos ya preestablecidos para analizarlos. No porque los quiero destruir, sino porque quiero confrontarlo para validar si es correcto o no correcto. Y lograr algo positivo. Y lograr algo positivo. Confrontas por algo, ¿no? Y esto de conflicto que tú hablas es una palabra, en verdad, que tiene bastante poder porque hay muchas personas que le tienen miedo al conflicto y que piensan que el conflicto está mal. Y una vez escuché, claro, obviamente relacionado al tema de pareja, que es que el conflicto no está mal. Lo que estaría mal o lo que podría ser un poco más problemático es la pelea, que no es lo mismo, que justamente se busca el conflicto
para llegar a algo positivo y que cuando no se llega a algo positivo ya podría ser una pelea que ahí vendría a ser como que donde hay que trabajar. Claro, ya no estás escuchando en una pelea, ¿no? Claro. Cuando hay el conflicto mueve. En el conflicto, lo que va a tener que surgir es una negociación. O sea, ustedes dos están acá, tienen un conflicto, si quieren que esta taza vaya aquí y la otra que vaya acá. Ese es un conflicto y hay que llegar a una negociación. ¿Ok? Una disyuntiva es que yo no sé si la taza debería ir aquí o debería ir acá. Eso es diferente y hay que también tomar una decisión, pero no hay conflicto de posiciones. Claro. ¿Ok? Es una disyuntiva, esto o esto. Y un dilema es la consecuencia de poner el vaso acá y acá entre las dos consecuencias. Es diferente, pero conflicto tiene que haber. Si no hay conflictos en la vida, no se van a descubrir cosas. Entonces tiene que haber conflicto. Pero hoy el conflicto lo entendemos como pelear, discutir, insultarnos. ¿Por qué? O sea, puede haber conflicto intelectual, conflicto y yo respetando tu punto de vista. Hay cosas que tú puedes pensar que yo no. Vamos a tener un conflicto con respecto al tema, pero vamos a una discusión completamente válida. Y en pareja tiene que haber discusiones. Yo creo que por eso, por mucho tiempo o sea, a mí siempre me cuesta decir que no. Hasta el día de hoy todavía no he aprendido. Y yo siento que tiene mucho que ver con el conflicto, porque es como el conflicto me incomoda. Claro. Me incomoda de tal manera que han habido situaciones mucho más chicas en las cuales han habido pues discusiones, peleas entre amigas, peleas estúpidas, que simplemente por el hecho de haber conflicto y yo no querer que haya conflicto, yo era la que cedía. De repente, cuando yo no tenía El por qué ceder, por qué ¿no? ceder, pero el hecho de no tener que, y porque tú dijiste, y porque ella dijo, y que no sé qué, la típica, era como evitar el conflicto. No quiero conflicto. O mejor si se va a poner así, ya, es que no lo hago. O ya, ok, ya, yo lo hago. De repente, no sé, un viaje, ya. Que nos ha pasado también, es como que ya 3/4 miran al mar, ¿no? Y 1/4 no. Puta, para evitar el conflicto ya, pues ya. Pero es como que también decía, ¿pero por qué carajo yo tengo que ceder? Si yo también tengo el mismo derecho de tener 1/4 mirando al mar. O sea, es un ejemplo tonto, pero es un terminaba ejemplo que cediendo. representa. Claro. Entonces Claro. hubo sorteo. Pero yo hice, Y te además juro, por ¿a la qué idea nivel? de un conflicto, porque el conflicto no Es que había la idea del sucedido conflicto. aún, sino simplemente por ya esta predisposición de podría, prefiero, no. Sí. Me cierro a... Sí. Claro, porque hay miedo al problema. Miedo a lo que puede generarse con esa discusión. Porque claro, posiblemente te peleabas todo, discutías para que tu cuarto sea el que tiene vista al mar. Claro. Y al entonces, ¿para final qué? las que se iban atrás se iban a molestar contigo. Entonces sí, Claro. ya no quiero rechazo. Y esta Entonces, es la aceptación que tú hablabas al por eso digo, inicio. ahí hay un miedo al rechazo posterior que puede generarse. Entonces lo que trato es, ya, yo cedo, yo me como el problema para no generar esto y estar tranquilos. Pero al final dices, ¿por qué? No es justo para ti. Por lo menos di. O sea, oye, yo no estoy de acuerdo, a mí me gustaría. Si hicieron una votación, ya bueno, entonces suerte y bueno, no te salió, ok. Pero si te sale bien, pero quedarte callada es huirle al conflicto por miedo a la consecuencia posterior que puede haber. O sea, ¿cuántas mujeres u hombres en diversas situaciones no dicen las cosas para evitar el conflicto? Pero eso genera una carga en la persona que al final va a explotar. Y se convierte en rabia. Sí. Y no es positivo. resentimiento. Resentimiento, fastidio, pero fue por no tomar una decisión, por no querer un conflicto que era válido tenerlo. Eso pasa demasiado en el sexo. O sea, en verdad, en las Sí. relaciones sexuales pasa demasiado y es como, no le digo que no estoy disfrutando por X, o obviamente digo, no le digo que no se tome el tiempo para mí, no le digo muchas cosas porque no lo quiero hacer sentir mal, porque no quiero que se sienta mal la otra persona, porque quiero evitar el conflicto. Y esto obviamente hace que a la larga yo no me sienta bien con mi relación de pareja, pero lo malo es que automáticamente yo soy la persona que está mal. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Cuando en inconscientemente. sí. Inconscientemente tú eres la que está mal y yo soy la que tengo un problema. Mira, hace unos días hablaba con una pareja y él estaban con ella y yo le digo, pero, ok, ¿por qué no se toman un tiempo y duermen separados en la casa? Le digo, ¿cuál es el problema? Duerman separados. Y el hombre me vio asustado y yo le digo, ¿a qué le tienes miedo? Me dice, José Manuel, yo le digo eso a mi esposa y me mata. Me dice, yo le digo, es que ahí viene, Divórciate mejor. le digo, es que ahí viene el problema. Tú te estás cargando por no hacer algo que te gustaría hacer, pero no hay el espacio de confianza para poder
tener esta conversación abierta, que no significa que tú le estás sacando la vuelta. Ahí tú estás conectando con ideas de que, claro, si yo duermo en otro cuarto, ella va a pensar que, o sea, ya estás pensando por ella, que yo te estoy sacando la vuelta, que ya no te quiero, que ya no... culpable por algo. Y nada que ver, lo único que quieres es tener un espacio de una noche de dormir patas abiertas, y tener toda la cama para ti. O sea, no hay nada de malo en eso. Entonces, claro, lo conversé con la esposa, lo entendieron y les fue muy bien. Pero ya tenemos estos nunca más aprendizajes. durmieron juntas. No. Mentira. A día de hoy cada uno tiene su cuarto y es feliz. Y tienen otra familia, Me ¿no? parece de puta madre. Porque Yo conozco una pareja muy cercana que hace eso. obvio, porque están casados. querer establecer de que el éxito de tu vida en pareja tiene que acomodarse al molde de lo heteronormativo y de lo que nos han contado acerca del amor romántico es el primer paso al fracaso total, porque estás completamente dejando de lado tus propias necesidades, cómo es la persona, evitando el conflicto, Sí. ¿no? Bajo esta premisa de lo ideal. Y no hay absolutamente nada ideal en esta vida. Pero sí te quería preguntar, José Manuel, justamente el cómo, ¿no? Creo que ya entendemos un poco el por qué. ¿Por qué no decimos que no? Nos cagamos de miedo. Tenemos las heridas de la infancia, del abandono, del rechazo, de la injusticia, en fin, que nos persiguen a nuestras relaciones adultas. Y son heridas de que si no se van sanando o incluso se reconocen, siempre por más de que ya puedas tener un conflicto, siempre va a haber una carga emocional propia con la cual tienes que lidiar. Se haya logrado un balance emocional, o sea, se haya logrado un consenso entre los dos, no significa que se haya logrado una estabilidad emocional necesariamente, ¿no? Sí, Tú no. te la puedes pasar aún con ansiedad todo el resto de la semana y es como, ¿pero por qué? ¿Ya se llegó a esto? Sí, pero no puedo evitar de pensar de que, oye, igual ya llegué a esto, pero igual me va a dejar. ¿No? Porque Claro. yo le dije de que esto no estaba funcionando para mí. Entonces, de repente, si él se entera que esto no está funcionando para mí, empieza a pensar, no, entonces, ¿qué otras cosas no están funcionando? No está funcionando. Entonces, ella ya está con otra persona, ¿no? Y, y la cabeza y nuestra mente nos hace como hámster en ruedita, ¿no? Sí. Podemos, además, rumiar pensamientos constantemente, incluso... Y tener a nuestra pareja, a nuestro familiar, a quien sea que sea, a nuestra amiga, pensando que todo está bien. Sí. Cuando verdaderamente, no necesariamente están las cosas bien para nosotros. Y pensándolo de ahí, cuán importante es fortalecer el autoestima y fortalecer justamente estos puntos en los cuales podamos tener, porque es necesario, calma y estabilidad nosotros mismos con lo que hacemos nosotros, no con lo que hacen los demás. De acuerdo a lo que... A ver, tú ahorita me planteabas el hecho de cómo hacer para que esta chica o esta persona sea capaz de decir que no y cuál es el proceso para ayudarle. Yo creo que hay ciertos tips o pasos que son importantes. Lo primero es que sea consciente que el decir que no es... Para ella es bueno. ¿Okay? Porque, vuelvo a lo que decíamos al inicio, el decir que no es algo malo. Es algo bueno porque estoy cuidando algo que es valioso. Por lo tanto, el que yo sepa decir que no es porque me doy valor a mí misma. En segundo lugar creo que cuando tenga que ver situaciones, identificar cuál es la emoción que brota y por qué. Por lo general es ansiedad, miedo. culpa. Tiene que ver miedo. con el futuro. Entonces es miedo, ok. Lo de la culpa es interesante, ok. Miedo y culpa, pero la culpa tiene que ver mucho con miedo. Culpa de Dios, que estoy yéndome al infierno, por ejemplo. Ok, pero es miedo, pues miedo al castigo divino, a irme al infierno. Culpa porque sientes que le estás, o sea... Fallando a mis papás. Fallando o haciendo doler, ¿no? A otra persona. Haciendo doler. O sea, Haciendo doler. lastimando a otra Claro, persona. pero es miedo. Miedo a herir, miedo a no ser lo que se esperaba. También. ¿Entiendes? Pero siempre es miedo. Eso. Entonces, cuando surge el miedo, pregúntate, ¿a qué le tengo miedo? Y esa parte es difícil. O sea, ¿qué me está asustando? ¿Me está dando miedo a que me deje? ¿Me da miedo a fallarle? ¿Me da miedo a herirlo? ¿Me da miedo irme al infierno? ¿A qué me da miedo? Luego de eso, esa es la parte de identificar la emoción. Luego yo pondría el identificar qué cosa estoy creyendo con respecto a eso. Por ejemplo,
Miedo a que me deje. Ya, la siguiente pregunta es si es miedo a que me deje si es que le digo que no a este pata. ¿Y si me deja qué? No, es que me va a doler. No. ¿Y si te deja qué? O sea, ¿cuál es el gran problema? Entonces, probablemente ahí viene la creencia, el aprendizaje de, no, es que tengo 30 años, no puedo quedarme sola porque soy solterona. La dependencia en la cual ¿me entiendes? gestionamos la idea del amor, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, conectas con eso. Entonces mi problema es ese. Esa es la idea que yo tengo que trabajar. Realmente yo, que porque tengo 30 me voy a quedar sola, que ya mi vida está frustrada, no. Entonces, en el fondo estoy conectando con esa idea. Ya, si me voy a ir al infierno, por ejemplo, no es el miedo a eso, miedo al castigo divino. Ok, ya ponte a pensar y dice, a ver, Dios, la oración principal no es el Padre nuestro, no es el juez nuestro. O sea, Dios no es juez. Entonces, ok, y parte de tu conocimiento, si pasó algo, bueno, ya pues te conoces y te permitirá definir qué quieres después. Entonces, creo que el proceso es ese. Es primero saber decir que no es algo malo, es algo bueno porque yo soy valioso o valiosa. Segundo, identifica qué te está dando miedo, o sea, cuál es el miedo que se está presentando. Y luego pregúntate si ese miedo tiene sentido y de dónde viene. ¿Cuál es la raíz? Puede ser que fue un aprendizaje de casa, puede ser que fue un aprendizaje del colegio, social, familiar. Identificar. Yo creo que haría ese proceso. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Como pasitos de baile. Sí. Ah, ok. Hay algo... Perfecto, así para que la gente lo tenga bien claro. Hay algo con los límites que hablábamos, de hecho, detrás de cámaras, y me parece sumamente importante en el mundo en el cual vivimos hoy en día, que es un mundo digital, filtrado, photoshopeado, en donde las redes sociales solo muestran lo mejor de nosotros, ¿no? Y en donde para los solteros y las solteras apareció esta experiencia o esta posibilidad de conocer al amor de tu vida a través de un match, ¿no? Y de las aplicaciones de citas. Pero esas aplicaciones de citas, yo siempre digo que me han enseñado a mí, sobre todo, a poner límites de lo que no quiero, de lo que no necesito en mi vida, ¿no? Pero también creo que abrieron esta puerta hacia esta idea de cómo deberíamos ser en relaciones, sobre todo amorosas, la actitud que deberíamos llevar. Y en concreto lo tengo con esta... de esta posibilidad que tienes en tu perfil de la aplicación de poner qué estoy buscando, ¿no? ¿Estoy buscando algo casual o estoy buscando una relación? Y el peor de todos, no lo sé aún. Está ¿no? la opción de no lo sé aún. Sí, está la opción del no lo sé aún. Porque el que dice algo casual y el que dice que quiere una relación, está sumamente claro qué es lo que quiere, ¿no? Pero el del no lo sé aún te abre la infinita posibilidad para una persona tan intensamente amorosa, como soy yo y como somos muchísimos humanos, apasionada, a la incertidumbre total, ¿no? Y a que llegue esta etiqueta que ya creo que las mujeres vamos dejando de lado, pero que aún tenemos un huevo de miedo, que es el ser la intensa. Y de pronto, el ser intensa era simplemente decir lo que quieres, ¿no? Oye, sí, pucha, yo me quiero enamorar, ¿no? Quiero una familia, quiero hijos, quiero a alguien con quien me acompañe, o no, quiero como que simplemente estoy buscando donante de esperma, yo quiero hacerlo todo sola, y whatever, lo que sea que estás buscando. ¿Tú crees que esta nueva realidad y esta nueva interacción con las aplicaciones, de cierta forma, siento que a veces ralentizan la experiencia de conocer a alguien, pero por otro lado también la intensifican y puedes caer en lo que tú decías, ¿no? Caer en la idealización 2.0 de una persona que te va a llevar a un rechazo, que te va a llevar a un dolor y que te va a llevar un miedo. Sí, a ver, yo creo que ahí hay dos cosas que has dicho que me parecen interesantes. Una es el hecho de que la aplicación o estas cosas te permiten no ser completamente auténtico y claro en lo que quieres. Así es. Ahora, para la mujer, probablemente el miedo es que si pongo que quiero una relación, el pata que está al otro lado se va a asustar y no me va a abrir la oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué se asustan cuando tenemos las cosas claras los hombres?
Es que creo que eso es un tema nuestro. Porque creo que en el fondo al hombre le gusta tener el control. Claro. Le gusta tener el control. Cuando ve una mujer muy decidida, se asusta un poco. Pero también el hombre, por otro lado, creo que también está esta parte de donde si yo pongo, todavía no lo tengo claro, es como, por si acaso, no estoy diciendo que me voy a enamorar, pues, puede ser que quiera jugar. Entonces estoy abriendo toda una serie de posibilidades, de probabilidades que no me hacen responsable. Entonces, claro, yo no estoy entrando, quiero una relación, por lo tanto, con la chica que hable, ella sabe, entonces yo no me estoy amarrando con nadie y predomina mi libertad. Entonces yo creo que el hombre busca mucho esta libertad de no al compromiso y por eso le teme busco una relación. Creo que cuesta y esta posibilidad de no tengo claro lo que quiero todavía o no sé qué busco, es como que te abre eso. Entonces creo Pero no que... está mal. ¿Qué cosa? El entrar simplemente a esta aplicación sin realmente saber, o sea, simplemente quieres disfrutar y pasar el rato y sucede algo chévere y si no también. Lo que está mal es asumir ciertas cosas. Ajá. Lo que está mal es asumirlo. Claro. Entonces, o yo tener claro algo y no decírselo a la otra persona. Claro. Entonces, que la otra persona sí busca una relación, Lo que hoy yo no llamamos lo quiera, responsabilidad afectiva. Claro, yo no lo quiera, pero le esté haciendo creer que sí lo quiero. Es injusto, pues. Total. Entonces, yo creo que por un lado se presta eso y por el otro es que vivimos en un mundo de fantasías. Totalmente, creo que se vive en la fantasía porque creo que estas aplicaciones lo que deben generar son espacios u oportunidades para personas que se conozcan y comiencen un proceso natural de amistad, de conocimiento, para que surja un enamoramiento, para ver si luego hay una relación basada en no negociables, como querer tener hijos juntos y hacer una familia, y está lejísimo, ¿me entiendes? O sea, pero llegar a creer que yo por una aplicación donde estoy viendo las mejores fotos de ambos lados, porque nadie va a poner fotos feas, donde todo está haciendo una comunicación por texto o audios, que solamente por ahí yo voy a llegar al enamoramiento, es ser un poco iluso, creo. Y es parte de este contexto social que vivimos, donde nos presentan un mundo ideal en redes, donde nos presentan todo maravilloso, cuerpos increíbles, y te hacen creer que eso es ser feliz. Y ese es el camino para que tú lo encuentres. No, creo que es una oportunidad de conocer gente nueva, hablar, salir a tomarte un café, un trago, lo que sea, y ver si fluye algo más. Pero que de ahí esa sea la realidad, creo que es un engaño. Oye, hablando de eso, yo creo sí que ahora todavía estamos mucho más expuestos, lamentablemente, que antes a este tipo de fantasías y cosas no reales. Porque antes era solamente la televisión. Y en la televisión te podían el maquillaje, no había el filtro, quizás que... O sea, ahora estamos peor, ¿no? Antes era la tele lo que te vendía ese ideal. Ahora tienes la tele más todo lo digital, que tú no tienes el control. Nadie sabe realmente si lo que está viendo la persona que está viendo es real o no. Y esto obviamente genera, yo creo que ahorita las personas deben tener mucho más frustración, porque eso te genera frustración, porque te comparas con la otra persona, porque tú quieres lo que la otra persona, ya sea el físico, el porque conocimiento, la vida, con una idea y luego rebota. Pues. Exacto, esa ilusión, cuánta frustración ahorita debe estar trayendo, y es lo que ahorita he pensado, ¿no? O sea, a raíz de lo que están diciendo, porque ahora hay mucho más plataformas que te pueden exponer eso. Por eso creo, y retomando el 1, 2, 3 que decías, de que la persona sea capaz de identificar, ok, me estoy sintiendo frustrada. Ya, ¿por qué me estoy sintiendo frustrada? Es que estoy viendo tanto de esto y yo quisiera ser feliz como esta persona que aparece en Instagram o en TikTok. Entonces, ok, pero pregúntate si es real eso. Entonces, para eso necesitas parar. Y como hoy vivimos tan acelerados, no paramos. No tenemos tiempo de reflexionar, de pensar, de hacer silencio para ponerle un freno a lo exterior, de cerrar mis puertas, mis puertas y ventanas, para yo dentro poder ordenar toda la información que ha entrado. Tú hace tiempo dijiste una frase, hace años, que a mí se me quedó, que dijiste, estamos muy acostumbrados en hacer y no en ser. Totalmente. Es que, y esto viene, ya sería largo hablarlo, pero... Y se me queda así. Hoy el ser humano vive con eso, de hacer cosas, tener cosas, y olvidamos que es ser. Incluso hablamos de bienestar. El bienestar es estar bien, tiene que ver con el ser, no es tener ni hacer. Entonces, el tener y el hacer es posterior a que yo defina mi ser, qué quiero de mí.
Sí. Entonces lo que decían hace un momento es, yo definir quién soy, qué quiero, eso es un primer paso, pero para eso hace falta silencio, hace pausa, pensar, compartir con alguien, pero si no, no se encuentra. Claro, y eso en relaciones de amistad, en relaciones familiares, es como, ya, que un feriado, ¿no? Ponte, ¿qué hacemos? ¿Qué planes hacemos? El fin de semana, ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué hacemos? Y no sabemos estar, y no sabemos estar. Nos O llega el fin incomoda. de semana y Sí. te proponen 500 cosas pero para no hacer hacer y tú nada, estar dices, juntos, de ¿no? acá voy acá. Y yo digo, ¿en qué momento te preguntaste, quiero ir o no? Claro. O sea, ¿quiero ir o no? O sea, eso me pasó. Llegó un momento Eso donde... me pasa Ya, constantemente. a mí me pasaba antes de la pandemia y era el que salía y llegó un momento dije, oye, ¿en verdad quiero o no? Y dije, no quiero, y empecé a decir que no. Y claro, viene el miedo de que van a pensar, que van a decir, ya no me van a llamar nunca más. ¿Sabes qué? Fríense, no me interesa. O sea, yo prefiero estar tranquilo y me di cuenta que disfrutaba muchas veces más quedarme leyendo. O sea, Es que leyendo. tú estás acostumbrado, tú disfrutas mucho la soledad. Disfruto mis espacios. Entonces, irme a leer, irme a un café, a sentarme a tomar un café y con mi libro. Para mí no es ir a meterme una borrachera, ¿no? O sea, entonces era... Que sí. también tienes esos Que espacios. No, esos espacios los tengo, pero no es la rutina de que porque No, claro, por tiene que supuesto. venir. Entonces, parar yo creo que es algo muy necesario hoy en día. Tener altos, tener pausa. Y por eso mira todo lo que ha brotado, ¿no? Temas de yoga, meditación, mindfulness, oración. En el fondo, ¿qué te está gritando la sociedad? Necesitamos parar, necesitamos mirar dentro. Y no se hace. Nadie te enseña. Sí. Y tú debes haber sentido mucho miedo, y acá sí yo voy a entrar un poco más en el terreno personal, pero muchas personas, bueno, quizás no saben, José le dedicó 16 años. 17. 17 años, no sé por qué hay algo que no me... Sí, tienes un problema Negación. con los números. Vuelve al No, colegio. no. 17 años a la vida religiosa. Y de hecho, cuando... Voy a volver a decir, saliste al mundo real, cuando dejaste esta vida, debes haberte encontrado con estos miedos, con esta expectativa de la sociedad y has tenido que aprender a poner estos límites. ¿Cómo Sí, ha sido esa experiencia para ti? No, bueno, sí, Romina es mi prima hermana, No lo quería decir, por eso pero sí. nos conocemos de tanto tiempo. Y sí, definitivamente para Yo mí pensé fue... que en una app se habían conocido verdaderamente. Nunca le daría like. Nunca le daría like. Tenía que salir el bullying familiar en algún momento de la conversación. No, pero a ver, no, definitivamente, claro, después de salir de la vida religiosa, yo tenía una manera de ver el mundo diferente a lo que estaba afuera. Si bien lo conocía porque confesé, escuché mucha gente, Porque vi... no naciste además en una iglesia. Obviamente, no nací en una iglesia, pero claro, conoces la profundidad de la persona porque escuchas confesiones, ves gente morir, o sea, Sí, pues. ves cosas muy duras, o sea, y hermosas también, ¿no? Niños nacer, o sea, ves matrimonios, ves tantas cosas que son hermosas, pero sales y no sabes interactuar, pues. Claro. O sea, no sabes cómo relacionarte y hay miedo de aceptación. Porque, claro, sales de un mundo donde eres el padre, donde todo el mundo te quiere, donde todo el mundo te toma como referencia y ahora eres un mortal más. Te imagino con una chica diciéndole, ¿tienes alguna confesión para mí? No iba a preguntar esas cosas, pero sí sale un momento donde dices, ¿cómo interactúo? Entonces fue un proceso de aprender, de entender, de saber poner también límites y cosas que no quería, que sí quería, de experimentar para poder decir esto quiero y esto no quiero. Entonces, porque habían cosas que nunca había experimentado. Entonces, yo, okay, esto ya lo experimenté, no lo quiero. Esto ya lo experimenté, sí lo quiero. Ya redefinirlo, ¿no? Fue una experiencia muy interesante. Ahora, el plus fue que haber tenido toda esta vida interior me permitía conectar muy rápido con personas y poder leerlas muy profundamente, ¿no? Aparte que tú te conoces muy bien. Yo creo que uno nunca termina de conocerse. O No, sea, eso no, pero hasta ese entonces tú has tenido estos momentos de, Sí, O al sí, menos sí. tenías silencio. certeza de quién eras en ese momento. Claro, y que de ahí también esto cambió. Entonces era un Claro. punto. Ahora, Claro, ¿quién soy? chucha soy? O sea, ¿quién Claro. chucha soy? ¿Me entiendes? ¿Dónde Claro. estoy? O sea, ¿por Ahora, dónde ¿qué comienzo? O sea, quieres? ¿qué Claro. quiero? Claro, Pero es bonito. Sí. Porque descubriste toda una parte que muchos hoy están comenzando a descubrir. Yo la trabajé años y luego ahora estoy descubriendo lo que otros han descubierto toda su vida, ¿no? Pero esa combinación me parece espectacular, ¿no? Y por eso es que hago lo que hago y estudiar a la persona me parece apasionante. La gran pregunta, ¿cómo hacer que no nos importe lo que tienen las personas para decir acerca de nuestros límites o acerca de esta palabra no?
que tiene, ¿no? Que tiene 2 letras, pero a veces se siente como decir todo el abecedario de lo duro y lo complicado. O sea, que ¿cómo hacer para que no me importe lo que la otra persona puede pensar si yo digo que no? Pensar, decir, presionar, Interpretar, interpretar. Bueno, no, interpretar, o sea, esa es otra buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que mi mensaje llegue sumamente claro? Porque si hay más de una interpretación, que siempre lo va a haber, está la subjetividad de la otra persona, pero bajo un límite no debería haber subjetividad, ¿no? Debería haber respeto, creo yo. O sea, y debería ser si hay subjetividad o interpretación, es que tu mensaje no está llegando claro a la persona que tiene que llegar. Pero una vez que llega ese mensaje, ¿cómo lidiar con, digamos, con el paquetito que a veces no te dicen que va a venir, que es las opiniones ajenas, las expectativas? Me imagino también la idea de fracaso. Muchas veces ese límite es dejar de lado esta idea de felicidad que muchas veces tiene que ver con un éxito profesional, ¿no? Pensando en alguien que deja todo lo que tiene seguro en su vida para emprender en algo sumamente riesgoso, ¿no? Y que no deja de tener una consecuencia social, que es toda la bulla que puede haber alrededor de tu decisión. Claro. A ver, una cosa es la forma y el fondo, y otra es el fondo. Es decir, el fondo tiene que estar claro. O sea, si yo dije que no, es no. O sea, ya, ¿cuál es la forma para que lo entienda? Cada persona tiene que descubrirlo, ¿no? No tengo que gritar, pero el gran problema está, como tú dices, que a veces estoy queriendo decir que no, en el fondo, pero no lo digo y no se entiende. Pues. Entonces, hay un problema de comunicación. Pero dejar las cosas claras es importante. Ahora, que no me afecte lo que el entorno pueda pensar, interpretar o cómo pueda reaccionar, es difícil que no me afecte, porque somos seres sociales. O sea, entonces, de hecho, nos va a afectar, nos va a doler. Pero, ¿de qué columna me debo agarrar? ¿Cuál es mi certeza? ¿Cuál es mi fortaleza? Que lo que estoy tomando como decisión es lo que yo quiero. O sea, pero por eso lo que decía Romina hace un momento, si yo no defino lo que quiero, ¿de qué me voy a agarrar en ese momento? Lo otro me va a tambalear, me va a mover, me va a agitar. Entonces, es lo que yo quiero y lo quiero por mí. Que el mundo exterior piense que está mal, que soy un estúpido, una estúpida, que me van a dejar, es problema del mundo exterior. O sea, es problema del mundo exterior. Yo lo que debo preguntar es agarrarme de mi certeza y cuando van a empezar a detonar todos estos pensamientos destructivos, ir trabajando uno por uno. Y decir, ok, ¿por qué me afecta esto? ¿Es real? ¿No es real? Y si me duele que esta persona, suelta a esa persona y deja que se vaya de tu vida. Suelta las cosas, es lo más fácil. Y eso ya tiene que ver con una dimensión espiritual también de aprender a soltar. Porque otro gran miedo que hay es el de la soledad. Y la soledad es una riqueza. Pero está vinculado a algo negativo siempre. Pero está vinculado a lo negativo. Sí, te vas a sacar solo, te vas a sacar sola. Sola, qué miedo. O sea, solterona. O sea, dices, no, o como antes se pensaba, ¿no? Como era soltero, maduro, cabro seguro, se decía. Entonces, claro, yo digo, yo soy soltero. Okay, por eso van a pensar eso. Digo, bueno, y si lo piensan, antes sí me afectaba, que lo puedan pensar. Hoy no me interesa. Digo, bueno, pues si lo quieren pensar. O sea, ¿me entiendes? Porque yo sé claramente qué quiero y quién soy. Entonces, creo que hay que ir rompiendo esos prejuicios e ir soltando personas que, si no te suman, es mejor que salgan de tu vida. Y con el rechazo, ¿cómo lidiar con eso? Creo que eso es una de las cosas que menos nos preparan es que, para mira, la vida. Hay un libro, yo recomiendo mucho este libro que estoy leyendo creo por tercera vez, es Tus líneas erróneas, de Wayne Dyer. En este libro dice algo bien interesante y es, tú eliges qué sentir. O sea, si yo estoy sintiendo rechazo... Que el sufrimiento es una elección. Es una elección. O sea, es porque le estoy dando importancia a esa otra persona. Le estoy colocando en un lugar de autoridad y yo me estoy colocando en un lugar de inferioridad, por lo tanto me afecta. Entonces, no es tanto lo que me dice, sino cómo yo estoy tomándolo por el rol donde coloco a esa persona. Pero si yo a esa persona la pongo a mi nivel, ¿qué tiene que ver? Y perdón lo que voy a decir, pero yo siempre digo, cuando me afecta algo que me dice mi jefe, mi jefa, o el flaco, oye, yo siempre digo, esa otra persona caga igual que tú. O sea, ¿me entiendes? O sea, caga igual que tú. No es más ni menos que tú como para que tú te sientas ofendido. O sea, es igual a ti, así sea el papa, sea el presidente, sea quien sea,
va al baño igual que tú, huele igual que tú y bota todos los tipos de líquidos por los mismos orificios que tú tienes. Entonces, somos iguales. ¿Qué piense? Es un problema de lo que él piense. Lo que tú eres es lo que te define. Pero eso tú lo eliges. Eso sí tú puedes elegir. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Eso es tuyo. Entonces, que te sientas rechazado es porque le estás dando importancia a la otra persona. Y eso conecta mucho con que muchas personas piensan o dicen si es que esa persona me hizo sufrir. Claro, pero ¿No? yo elegí sufrir. Tú eliges sufrir, eso de como que el sufrimiento es una elección. Sí. No necesariamente, pero es muy fácil pero hay personas que te desligarlo. mandan a terapia. Hay personas Sí. que te mandan a terapia y te Sí, dejan claro. un traumita ahí. Sí, lo que pasa es que no es fácil. paquetito. No es fácil y venimos bien condicionados por esto, pero creo que es algo que hay que ir sembrando en la gente, decirle, tú puedes elegir qué sentir, tú puedes elegir qué quieres. Obviamente Y con si- terapia, con trabajo, ¿no? Sí. No es de la nada, No, puedes no, estar no. feliz. No, así no no, no, funciona. así no es. No es así que de fácil. yo- Que suena Solo. fácil. Claro, no es que Pero- yo elijo que no me afecte y salgo feliz de la vida. No, te va a afectar, eres un Por ser humano, supuesto. pero identifícalo y tú puedes elegir. Y saca de tu vida, porque también esa es otra, que es una persona que me hace daño, es tóxica, me está haciendo daño y sigo ahí. Sácalo de Pero tu ¿qué vida. pasa si es familiar? ¿Y qué tiene que ser familiar? Es que siempre, ya habíamos hablado de eso en Hemos otros hablado momentos. de esto, es la culpa de, Pero ¿no? también entra aquí, y de hecho también otra perspectiva siempre es buena, ¿no? De que pensamos de que como es familia tienes que aguantar y cómo te vas a alejar de esa persona No. si esa persona te dio la vida, si No, esa persona... Le debes, que a tu Claro, familia le le debes debes. algo, ¿no? No. A ver, ahí es... Y viene con también una creencia moral y Sí, es verdad. religiosa, me Ahí hay- imagino. O sea, hay un tema que no se puede... El tema político, familiar, es importante mantenerlo. O sea, por ejemplo, hablé con una persona hace poco también, igual, el papá fue un papá muy duro, la mamá también, pero todos los fines de semana tiene que ir a visitarlos, ir a almorzar con ellos. Yo le digo, ¿por qué tienes que? Si no quieres. Entonces me dice, ok, por un tema político, anda una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Le digo, pero claro, el miedo es que no les puedo fallar. ¿Fallar de qué? O sea, ¿fallar de qué? Entonces es poner un alto. Nadie te está diciendo, ande, insúltalos, nunca más les hables, róbales. Nadie, simplemente es delimito mi espacio. O la otra era que, claro, le hacían ir a la casa. O sea, a mí me hacen ir a su... Diles que vengan a la tuya. ¿Por qué tienes que ir tú siempre? Entonces, a veces en la relación de padres nos relacionamos con los papás como si tuviéramos 15, 14 años. Sí. Entonces, y nos seguimos viendo con un rol de inferioridad. Depende de dónde te coloques. Si te pones en un rol más alto y te ves como adultos, o sea, no tienes por qué. Y eso no es ofensivo, es darte tu lugar, darle su lugar a la persona, que es justicia. La justicia, según Aristóteles, es darle a cada uno lo que le corresponde. Si yo me coloco en mi lugar de 38 años y a la otra persona en su lugar de 38 años, yo no me puedo colocar menos. O sea, valemos lo mismo, vas al baño igual que yo, totalmente. O sea, pero si yo estoy creyendo que el valor de la otra persona es por lo que tiene y yo no tengo, Como un título. como un título, o sea, es que si él tiene maestría, doctorado, un cargo. Él es más, perdón, o sea, vas al baño igual que yo, cholo, o sea, tendrás conocimientos en una cosa, pero yo tengo tal vez conocimientos en otra. Entonces, estamos igual. O sea, tal vez yo tengo mejor manejo emocional que tú con tu pareja. Bueno, José, ahora vamos a entrar a la última parte, que es una dinámica. ¿Qué hacemos que se llama cosas que? En la cual nosotros te preguntamos cosas que cualquier cosa relacionada al tema y tú nos respondes. Por ejemplo, cosas que nos facilitan los límites. Cosas que nos hace más fácil poner los límites. Y tengo que responder una sola, ¿no? Tú Lo que tú responde quieras. lo que quieras. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú crees que nos facilitan el O poner sea, de límites? lo que hemos hablado me queda claro que conocerte, ¿no? Conocerte, identificar las emociones, identificar cuál es ese aprendizaje previo que te está limitando. Ujú. Ok. Cosas que nos ayudan a no tomarnos el rechazo mal. La importancia que le estás dando a la otra persona. Si le das demasiada importancia, o sea, y cómo te ves frente a esa otra persona. Si te ves inferior, te va a afectar. Si no, Cosas que refuerzan nuestra autoestima. el tomar decisiones. O sea, el tomar decisiones hace que refuerces tu autoestima. Te vas a equivocar, pero las equivocaciones son aprendizaje, no son un problema. Entonces, cada vez que tomes decisiones, si te equivocas, aprendes. Y cuando no te equivoques, te haces más fuerte. Cosas que nos impiden tomar acción en nuestras vidas o tomar decisiones. El miedo, la culpa, el que dirán, muchas creencias, ¿no?, de cosas pasadas nos limitan.
Y cosas que necesitamos hacer para valorarnos más. Hacer silencio. Yo creo que hacer silencio para poder mirarse, analizar las emociones, analizar nuestra mente y pedir ayuda. Creo que también es importante. A veces tenemos temor de pedir ayuda por el qué dirán o porque tenemos este prejuicio de que pedir ayuda es que soy débil. No, pedir ayuda es porque quiero crecer. O sea, quiero hacerme más fuerte. ¿No? Uno va al gimnasio y le pide ayuda al coach, de ahí al personal trainer, no sé, para que te ayude. No porque eres un problema. Entonces creo que va por ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, nada, José, muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí en el podcast. De hecho, hemos aprendido un montón. Las personas, espero que se lleven todas las herramientas, sobre todo la importancia de que cada uno debe conocerse para, según eso, empezar a poner límites, y que poner límites y decir que no está mal, al contrario, es un decirte sí a ti mismo. Yo creo que ese es como que el mensaje al menos más importante y más poderoso que yo me llevo a raíz de esta conversación. Así es. Así que recuerden, decir que no es decirte sí a ti, a tu bienestar, a tu tranquilidad, a tu autoestima, y a quién coño eres y lo que quieres en tu vida, así de simple. Así que nos escuchamos en una próxima. Chao. Adiós. Gracias. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.